porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. Como occidentales, tendemos muchas veces a romantizar el servicio a Dios. El carecer de realidades duras a la hora de padecer por el nombre de Cristo nos hace ver en ocasiones como creyentes cómodos y disconformes por problemas triviales y sin tanta relevancia. ¿Tenemos en verdad claras las medidas de esta puerta angosta? ¿Comprendemos con los ojos de la fe que el final del camino puede costarnos todo? Bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. David Silva les habla y les mandamos un abrazo enorme a todos los que están siendo parte de una u otra forma en este programa. Estamos en la serie Una mirada a la fe, contemplando bíblicamente el costo que debieron y tendrán que pagar todos aquellos que quieran seguir este camino. Como nos dice en Mateo, capítulo 16, versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Con ese misterio bíblico y trascendental en la vida de todo creyente, te invitamos a ir a una breve pausa y a la vuelta continuamos charlando con nuestra invitada Victoria Fleitas sobre la iglesia primitiva y en esta ocasión de una fe probada con sangre. Pausa y ya venimos. Bienvenido a La Vanguardia. Alegrado, Espíritu
porque viniste, porque sufriste, nuestro libertador, nuestro consolador, el Cordero y el León. Eres la redención, eres la salvación. Aleluya, mi alma te exalta. Aleluya, Cristo, tú eres Rey. Aleluya, soy salvo por tu sangre. Aleluya. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Estás escuchando La Vanguardia. Volvemos de esta pausa y continuamos en este segundo programa en la cual tocamos la fe de la iglesia primitiva, de la iglesia modelo por excelencia, como decíamos en el programa anterior, y continuamos charlando con Victoria Fleitas. Victoria, como siempre, un gusto que nos acompañes en un nuevo programa. ¿Cómo andas, David? Un gusto de vuelta estar con todos ustedes. Bueno, cómo no, el gusto es todo nuestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Excelente, contenta como siempre y bueno, expectante a ver el tema de hoy, que es un tema que también está muy bueno, ¿no? Che, estaba desafiante el anterior, ni que hablar. Mucho más todavía, yo diría. Ni que hablar, ¿no? Vamos subiendo un poquito más la vara. Sí. Que es a lo que nos lleva la palabra de Dios, ¿no? Nos muestra en todo su esplendor ese mensaje visto de una manera completa. ¿Hasta dónde a veces hay que llegar todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Para cumplir con ese mandato que el Señor nos dio. Y eso muchas veces no nos es cómodo, no nos es lindo de escuchar. Muchas veces algunos están muy centrados en las riquezas, la prosperidad, las bondades del Señor, que son reales, Dios las da. Dios es un Dios misericordioso, dador, generoso, ¿no? Sí, o sea, hay cosas muy lindas en el Evangelio. Ni que hablar. Hay gracia, hay amor, hay un montón de beneficios. Que están. Sí, claro, y es que son más los beneficios, te diría. Exacto. ¿No? Si lo vemos, incluso hasta estas cosas que vamos a hablar ahora, ¿no? Esto de que vamos a hablar de las situaciones complejas, incluso son para beneficio. Lo que pasa es que no lo vemos así, claro. Es diferente. Sí, ni que hablar. De verdad. Ni que hablar. Nos ponemos selectivos muchas veces, ¿no? Si somos sinceros al momento de decir, esta palabra me es de ánimo, esta no tanto. La muerte, capaz que un par de páginas más, hasta encontrar una promesa linda, ¿no? Ay, qué incómodo, ¿no? Mejor escucho claro, no, esto no era para mí. Otra cosa, ahí va. No. Eso es para otro. Y es la idea hoy que nos quede claro que incluso esta puede ser una posibilidad para nuestra vida, ¿no? Si bien es cierto que el llamado es personal, no todos somos llamados a lo mismo, pero igualmente han habido etapas en las cuales los creyentes han sido perseguidos en masa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es algo que todo creyente maduro tiene que contemplar. No sabemos los tiempos, no tenemos idea qué es lo que ha de venir. Por ejemplo, algo reciente, ninguno se veía venir una pandemia. Tal cual. Y vino y tuvimos que arreglárnoslas como pudimos, como mejor pudimos, ¿no? Y es así también en cuanto a la palabra de Dios. Cuando vemos, rápidamente hacemos un panorama por los últimos tiempos, los tiempos finales, no habla precisamente de una vida cómoda, ¿no? En eso seguramente coincidís conmigo. Lamentablemente no, justamente no se toca ese tema. Comodidad no hay. No.
Y nos encontramos, para los que nos quieran acompañar, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Ya el programa pasado mencionamos a detalle y comentamos qué características tenían, qué los identificaba, en qué forma eran de bendición tanto para la comunidad cristiana propiamente dicho y también para los de afuera, ¿no? Contaban con el favor de la sociedad, que era algo que también comentábamos nos debería desafiar a nosotros. ¿Qué tanto influenciamos en la sociedad que nos rodea hoy por hoy? Y continuando con este tema, pero más hacia un sector, un aspecto, mejor dicho, de esta iglesia primitiva, que por ahí es conocido simplemente desde este lado de Occidente, a través de noticias, a través de informes de misioneros, ¿no? Este tipo de historias siempre nos llegan desde lejos, o estamos acostumbrados por ahí a apoyar a un misionero que le toca estar en el frente de batalla, ¿no? En estos lugares que son más que difíciles, ¿no? En los cuales invierten estos hijos de Dios sus vidas para plantar bandera en nombre de Cristo. Eran creyentes que vivían en coinonía, esto también lo comentamos en el programa pasado, en comunión, en comunidad, en hermandad, en unidad. Eran un ejemplo vivo de cómo los creyentes compartimos el mismo Jesús, compartimos la misma guía para nuestra vida, el mismo amor por Dios, el mismo deseo de alabarle, compartimos las mismas luchas y victorias, el mismo gozo y ese mismo evangelio que nos cambió a todos. Y esta unidad pronto sería probada, Victoria, porque de la misma manera que compartían su fe en la vida, pronto iba a llegar el momento en el que la compartirían en la muerte. Y de eso queremos hablar hoy. Si te parece, vamos al texto y comentamos. Vamos a estar en esta oportunidad en Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, nos dice. Y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué te parece estos pasajes que acabamos de leer? Qué tema, ¿no? O sea, veníamos del programa pasado enumerando las cosas buenas de la iglesia, ¿no? Cómo compartir todas las cosas en común. Y acá vemos cómo la iglesia, muchos de los personajes bíblicos y personajes de la iglesia, ¿no? Y hermanos en Cristo que estaban en ese tiempo, cómo ellos también, más allá de compartir las alegrías, compartieron también vituperios, azotes, incluso algunos martirizados, y no de cualquier forma, ¿no? No las que duelen, dirían por ahí, ¿no? De las que son muerte lenta, ¿no? En muchos casos. Tortura. Verdaderas torturas. Y como comentabas, ¿no? De cómo llegó un momento en el que, bueno, la iglesia estaba tan bien, tan unida, que Dios empezó a poner a prueba la iglesia, ¿no? Y permitió estas cosas, que uno dice, ay, Dios permitió. Y sí, lo permitió porque era necesario que esa fe que estaban haciendo, que era nuevita, porque la iglesia estaba recién empezando a formarse, como hablábamos en el programa pasado. Exacto. Necesitaba refinarse, purificarse y probarse, ¿no? Y bueno, y sucedieron todas estas cosas que enumerabas recién, que está en Hebreos, que justamente ese pasaje, ¿no? Ese pasaje, esa galería de la fama, como le dicen. Exacto. La galería de la fama de la fe. La galería de los inmortales, diría un amigo. Ahí está, exacto, ¿no? Y vemos todas estas cosas que tuvieron que pasar estos hermanos, ¿no? Entonces, uno, si lo lee de afuera, dice, pero yo no quiero ser cristiano. Claro, sí. ¿No? O sea, si ese es el precio. Si ese es el precio, paso, ¿no? Prefiero, como muchos a veces dicen, yo prefiero quedarme en el banquito, quedarme tranquilito, no hacer nada, ¿no? Es más cómodo, es mejor. Pero la fe tiene que ser probada. Exacto. Nuestra fe tiene que ser probada. Es necesario, no porque Dios necesita pruebas de nuestra fe, porque Él nos conoce. Nosotros necesitamos ser probados, probarnos a nosotros mismos también. Exacto. Y ver qué tan genuina es la fe que tenemos. Por eso Dios permite también muchas veces esas tribulaciones. Quizás nosotros en este lado, como decís vos, ¿no? De este lado del occidente. La tranquila occidente, ¿no? La tranquila occidente por ahora, ¿no? Por el momento. Lo vemos como algo muy lejano,
pero también pasamos algún tipo de persecución, ¿no? Exacto. Y decimos, ¿por qué pasamos lo que pasamos? Y justamente uno de los porqués, aunque hay muchos misterios por los cuales uno dice, bueno, no tenemos todas las respuestas. Ni que hablar, los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son los propósitos de Dios, y Dios es un misterio en todas sus formas, ¿no? Pero muchas veces nosotros necesitamos ser probados, ¿no? Para saber qué tan genuina es nuestra fe, cuáles son nuestras verdaderas convicciones. Y la Iglesia tuvo que pasar por eso. Era necesario que lo pasaran, ¿no? Te diría que es clara la Biblia, ¿no? Todos los que escribieron, ¿no? En cuanto a este tema, somos purificados, exacto, ¿no? En medio de la prueba. Bueno, es que somos comparados con el oro. Exacto. Entonces qué lindo, ¿no? Cuando te comparan con una piedra preciosa como el oro, aquel Un diamante, una joya. Pero claro, nos encanta. Una perla. Exacto. Pero ¿cómo probás si es un oro o es algo enchapado o si es un Claro. pedazo de hierro y que le pusieron un bañito o lo pintaron con... Y incluso te digo más, para llegar a quedar hermosa, para que esté en un anillo, ¿no? Ujú. Para que esté en un collar, para que esté toda bien linda, ¿no? En una galería expuesta a la venta. El proceso que tuvo que pasar el que hizo eso, Mirá, hubo que pulir, hubo que meter mano ahí. Sí, y mirad esta galería. Esto es una galería de joyas, Ni la que que hablar. acabamos de leer, ¿no? Ni que hablar. Estos hermanos que realmente dieron su vida por el Evangelio, ¿no? Son verdaderas joyas, verdaderos diamantes, ¿verdad? Y tuvieron que ser refinados, purificados, y muchos sobrevivieron y otros no. Hay relatos muy crudos, si se quiere, ¿no? En cuanto uno cuenta la forma de sus muertes, pero también hay mucha gloria en sus relatos, ¿no? Hay relatos de hermanos que cantaban himnos antes de ser ahorcados, antes de ser decapitados, y eso habla de una convicción clara, ¿no? Que incluso yo me imagino, ¿no? Me gustaría que alguien hiciera en algún momento, si algún cineasta me escucha, por favor, que tome esta idea y la lleve a cabo. El hecho de, por lo menos a mí cuando me cuentan este tipo de cosas, ¿no? El famoso personaje del verdugo, ¿no? Esa persona que se le tapaba la cara y que era el encargado de ejecutar a esas personas condenadas a muerte, ¿no? A mí me gustaría ponerme en la piel de esa persona y seguramente le temblaba la mano al ver gente dispuesta a morir por la causa que iban a morir y entregados, incluso cantando hasta el final de su vida a ese Dios por el cual estaban dispuestos a dar la vida, ¿no? Sí, hay verdugos y verdugos, ¿no? Porque si vemos en el caso, por ejemplo, de Esteban y Saulo, nuestro querido hermano Pablo, ¿no? O sea, Pablo no le tembló mucho la muñeca cuando bajó el dedito para... No, ni que hablar. O sea, había de todo. Y desde de los un que lado estaban... del fanatismo, exacto, ¿no? Y también los que lo estaban apedreando, digo, tampoco es que les temblaba la mano para tirar la piedra. No, o sea, hay de todo, había de todo, y obviamente que si uno se pone en el lugar, ¿no? De como vos decís, de los verdugos, de aquellos que tuvieron que ejecutar. Yo creo que más que nada el hecho de ver cómo a pesar de esa situación difícil, límite, ¿verdad? Extrema, que estaban viviendo estos cristianos, ellos no negaban su fe. Tremendo. Entonces, yo creo que eso es más que nada, ¿no? El qué pensarían los verdugos al ver que ni siquiera con una espada o con una sierra o con unos clavos los podían hacer callar su fe, y al contrario, alababan a Dios. Como Esteban que decía, veo los cielos abiertos. ¿Me explico? Que uno dice por fuera, lo ve por fuera y dice, esto es una locura. A mí si llega a pasarme algo así, yo no sé cómo reaccionaría. Es que racionalmente estaban locos. Y sí. Si lo analizamos así, ¿no? A la vista... Simplemente como humanos, estaban todos locos, del primero al último. Sin duda. Es que viéndolo humanamente, obviamente que parecían locos, pero es que en realidad había algo... que adentro los mantenía, de ellos, los sostenía. Y era mismo, y ahí volvemos al gran protagonista, que era el Espíritu Santo. Exacto. ¿No? Entonces digo, es maravilloso, digo, por más que sea difícil de digerir la persecución de la época, pero es algo maravilloso ver la tenacidad. Y ahí tratamos también de desmitificar, ¿no? De bajarlos un poco de ese pedestal en los cuales nosotros mismos los ponemos a ellos, ¿no? Que como vos bien decís, podían hacer estas cosas porque el Espíritu Santo estaba con ellos. La llenura del Espíritu Santo era quien los abastecía para hacer todas estas proezas. Pero no hay que sacar de vista, ¿no? de nuestro análisis, que eran personas comunes y corrientes, con las mismas debilidades que nosotros, con los mismos miedos. Seguramente varios de ellos estaban muertos de miedo a la hora de morir.
pero Sin duda. ni el miedo los hacía retroceder en su decisión. Sí, ¿no? Ahí ves el nivel de convicción que Exacto. había, ¿no? Exacto. Y de compromiso con Dios, de compromiso con el Evangelio, ¿no? Al punto de entregar su vida y no negar su fe. Y de creer el mensaje, Victoria, ir un poquito más allá del concepto, ¿no? En el cual nos está llevando. De creer el mensaje a su totalidad y llevarlo a cabo. Sin ninguna duda. Porque es la vida eterna la que nos promete Dios. Sí, no, y justamente ahora que estás hablando de la vida eterna, ¿no? Esa mirada a lo eterno que tenían, Exacto. ¿no? Y yo muchas veces lo he hablado con los hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos nuestra mirada muy enfocada a la tierra, a la vida que estamos viviendo ahora. ¿Y qué es la vida? ¿80 años, 90, 100? ¿Comparado con toda una eternidad? Entonces, ellos realmente tenían un enfoque de eternidad tremendo, ¿no? Esa perspectiva de vida eterna, de que sabían que por más que estaban pasando lo que estaban pasando, y del miedo, como vos decís, ¿no? Y el temor que pudieron tener en ese momento, pero ellos tenían una perspectiva de eternidad. Sabían que era un paso. Sabían que después de ahí los esperaba la recompensa prometida. Exacto. Que el Espíritu Santo les había prometido, que Jesucristo había prometido, ¿no? Y eso era lo que los mantenía ahí. Yo creo que más allá del Espíritu Santo, ¿no? Que es el que les daba fuerzas para hacer lo que estaban haciendo y para estar donde estaban y no negar la fe, pero también la convicción de lo eterno, ¿no? De la eternidad, de saber que venía algo mejor después de eso, que era un momento, un instante. Que en este mundo no podían ofrecerles más de lo que ya habían ganado, ¿no? Ahí va. Satanás muchas veces no, gran parte del tiempo, todo el tiempo, mejor dicho, nos ofrece menos de lo que nosotros ya tenemos. Exacto. Y es en eso en lo que cae la sociedad, lamentablemente, cuando no tiene a Dios. Sí, pasa que el diablo es experto en maquillar, ¿no? Experto en engañar y maquillar, y nos hace ver lo pequeño que ofrece, lo hace ver inmenso, ¿no? Tremendo, tremendo. Tenemos también testimonios, ¿no? Escritos, no solamente dicho por creyentes, sino también por historiadores. Tenemos, por ejemplo, para mencionar uno, Tácito, el historiador romano, ha descrito en sus comentarios el salvajismo y crueldad que deleitaron a la población. Los cristianos eran envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros para ser comidos por estos. Esto es una de tantas torturas, ¿no? Muchos fueron crucificados, otros arrojados a las fieras en el anfiteatro para apagar la sed de sangre de 50.000 espectadores, ¿no? Esto es una de las cosas que él escribe. Tremendo. Sin dudas que nosotros sabemos de estas historias, y el solo hecho de ponernos en su lugar nos hace reflexionar qué fe tenían, ¿no? Una fe sin dudas que probada como el oro, como bien decía, ¿no? Totalmente. También tenemos el hecho de que los cristianos morían por su fe, que paradójicamente era una fe viva, ¿no? Ahí tenemos ese choque, si se quiere, de conceptos, ¿no? Una fe viva que tenía que ser probada a través de la muerte. Esa misma fe que los fortalecía para unirse, para compartir y gozarse unos con otros. Les daba también la fortaleza para morir sin negar a Jesús, para morir confiando en las palabras, como lo dice el Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hoy en día la iglesia sigue siendo perseguida, como bien lo comentábamos. Por ahí no todos tenemos una persecución tan similar a la de estos hermanos. No nos persiguen físicamente, sino tal vez nos persiguen con ideas, nos persiguen con políticas, nos persiguen con el desprecio de una sociedad que se aferra al ateísmo, a ser agnóstica, a creer que todo lo puede por sus propios medios, ¿no? Cuando vemos hermanos que fueron y son encarcelados, torturados y asesinados por su fe. Hoy por hoy también vemos hombres y mujeres que se enfrentan, tal y como lo hacía la iglesia primitiva, al martirio y a la muerte. ¿Qué harías tú si mañana llamaran a tu puerta y te detuvieran por ser creyente? Si te separaran de tu familia, te torturaran, te amenazaran con la muerte, ¿negarías tu fe? En realidad son preguntas que invitamos a que se hagan y también nos las hacemos a nosotros, ¿no? La venida de Cristo está cerca.
cada vez más cerca, y sabemos que para nosotros los creyentes eso significa persecución. Si bien hay distintas doctrinas que hablan de que la iglesia va a pasar, no va a pasar, las respetamos a todas porque sin duda que todas tienen puntos en los cuales apoyarse. Como lo mencionamos hace un rato, ¿no? Vino una pandemia que nos obligó a todos a volver a las casas. No sé qué opinión tener respecto a esto, pero para mí encierra, entre todas las cosas que sin duda que varios de nosotros hemos perdido seres queridos en ese tiempo, también nos trajo muchas bendiciones, ¿no? También nos dejó claros que en una casa también se puede alabar a Dios, en una casa también se puede buscar de Él. Sí, y sin duda es que también despertó creatividad en la iglesia, ¿no? O sea, el usar los medios digitales, el llegar a más personas incluso a través de las redes sociales, ¿no? Muchos de nosotros, muchas de nuestras iglesias, logramos poder abrirnos a otras plataformas y ser de bendición para otros. Yo creo que es como podemos decir, ¿no? De que la persecución o los momentos difíciles, ¿no? El sufrimiento o estas situaciones extremas como las que vivimos y que en realidad nosotros seguimos viviendo porque todavía la pandemia, si bien se ha cerrado, pero está todavía ahí. Convivimos con las secuelas, ¿no? Exacto, estamos viviendo, ahí está, el daño colateral, como bien dice, ¿no? Exacto. Pero en cada situación extrema hay una bendición, ¿no? Porque incluso con lo que veníamos hablando de la iglesia primitiva, ellos han sido un ejemplo para nosotros de perseverancia, de que se puede enfrentar cualquier situación, no importa cuál sea, y sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos impulsa y nos mantiene, y tenemos una esperanza viva. No es una esperanza o una fe de un cuento de hadas, que es algo que va más allá. Que es real, ¿no? Que es una realidad y es una convicción firme, ¿no? Entonces digo, con lo que vimos ahora en la pandemia, también fue, si bien perdimos hermanos queridos y muchos familiares, y fue un tiempo difícil, muchos perdieron sus trabajos, muchos ministerios incluso se han visto afectados en sus congregaciones. Debido a esto. Sí, gracias a esto, ¿no? Pero más allá de eso, digo, siempre se puede sacar algo bueno, siempre se puede sacar una bendición de esto. Porque no es en vano. No es que fue algo que se le escapó de las manos a Dios. Exacto. Esto, ¿no? Entonces digo, poder verlo de ese punto de vista y poder ver cualquier panorama que podamos enfrentar como iglesia, ¿no? Poder verlo como, bueno, lo que venga, yo no sé, no sabemos lo que viene. Como iglesia no sabemos qué es lo que vendrá. ¿Vendrá otra pandemia? ¿Vendrá algo peor? Ahora está con el tema de la inteligencia artificial también y todos los riesgos que tiene. No sabemos si se puede usar eso en contra también de nuestra fe. ¿De qué hablar? No lo sabemos. No sabemos el futuro. Pero sí saber que si la iglesia ha pasado por todo esto durante tantos siglos, porque podemos hablar de la iglesia primitiva, pero también tenemos la Edad Media, tenemos también toda esa época de la reforma, la pre-reforma, en donde la iglesia también sufrió, porque hubo una iglesia monopolística, como quien dice, ¿no? Perdón la palabra, capaz que no es la adecuada, pero... Claro, que mantenía el monopolio, ¿no? Claro, que era la hegemonía de la iglesia, que ahí va. Y que si pensabas lo contrario, también te censuraban o te mataban. Ni qué hablar. Pero más allá de eso, digo, la iglesia se ha mantenido. A pesar de todo, ¿no? A pesar de eso. Y eso es gracias justamente a que Dios así lo ha querido. Y el Espíritu Santo está acá, está con nosotros todavía. Entonces, mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, todo lo que vayamos a enfrentar, lo vamos a sortear. Quizás algunos tengan que pagar con su vida, pero no tenemos que... Es como hablábamos recién, no es mirar a lo efímero de la vida, sino mirar a la vida en su conjunto. La vida terrenal y la vida eterna. Completa, ¿no? Desde dónde venimos y a dónde vamos a ir. ¿Y cuál es nuestra verdadera ciudadanía? Y yo creo que lo que mantuvo a la iglesia primitiva y lo que mantuvo a la iglesia hasta ahora es el entender de que su ciudadanía no es acá. No es esta vida, ¿no? Nuestra ciudadanía está con el Señor. Y poder tener esa perspectiva de decir, bueno, podemos enfrentar situaciones, ¿no? Podemos enfrentar problemas. Pero tenemos algo mejor que nos espera. Exacto, Victoria. Para cerrar, quisiera leer Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que esta parte de la Escritura encierra muy bien lo que venís diciendo, ¿no? Uh-huh. No solamente es con nosotros, ha sido con todos aquellos que han respondido a este llamado, a esta reconciliación de Jesús, que ha permitido con su vida, con su sacrificio, la reconciliación con el Padre. Dejarles como desafío a todos aquellos que nos están escuchando, que si bien nosotros, en este lado de la vida, en Occidente, que es donde principalmente nos escuchan, no estamos sufriendo puntualmente una persecución de estas características, sí tal vez de otras. Pensar y estar al tanto, orar, involucrarse en ministerios que apoyan a estos hermanos que en verdad están viviendo en carne propia todas estas situaciones, ¿no? Sí. Y también, como bien decías, estar preparados. Nunca sabemos qué nos tiene el futuro para nosotros como iglesia. Y así como ellos, como comentábamos en el programa anterior, vivieron el compartir, vivieron lindos momentos, vivieron el poder de Dios entre ellos y las maravillas que dice que Dios hacía, ¿no? A través de ellos en ese tiempo, también vivieron de las otras. Pero el gozo nunca lo perdieron, inclusive hasta el momento en el cual tuvieron que dar la vida. Agradecerte por el tiempo que te has hecho, Victoria. La verdad que ha sido muy grato estos programas. Sin dudas que este tema nos desafía y agradecemos por que te sumes a esta propuesta y bueno, esperamos que te sumes en un par más conforme te vayamos convocando y tengas tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vos por contar conmigo en estos programas. Favor, un placer. La verdad que ha sido una bendición. Siempre es tan lindo poder compartir y poder hablar de estos hermanos y de esta fe tan genuina que tuvo la iglesia primitiva y poder mirarnos en eso, como hablábamos la otra vez, ¿no? Y bueno, ir por eso, ¿no? Ir por ese lado y tener esperanza de que Dios está con nosotros en todo momento. Así que la verdad, un privilegio y bueno, a las órdenes siempre. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Sin duda que lo vamos a tener presente, te vamos a contactar en breve. Amén. Y nosotros nos volvemos a reencontrar en un nuevo programa de La Vanguardia. Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia-RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.